Como dice la canción, que me la pegue, pero que no me deje. Como solía decir mi papá, un hogar sin cuernos es como un jardín sin flores. Como dice el dicho, el que dirán te va a matar. Como decía mi abuela, dime con quién andas y te diré quién eres. Como mucho me dijo mi mamá en mi adolescencia, cría cuervos y te sacarán los ojos. Como nos recuerda el refrán, trabajas para vivir, no solo vivas para trabajar. Y como dice el dicho que en varias ocasiones te recuerdo, a veces tú eres tu peor enemigo. Todos estos dichos y expresiones son ejemplos de relaciones tóxicas. ¿Te encuentras en una relación tóxica? En el hogar, con tu pareja, en el trabajo, con tus hijos, con tus amistades, contigo mismo. ¿Cómo afectan las relaciones tóxicas tu bienestar físico y emocional? Porque después de todo, sin salud mental, no hay salud. Hola queridas amigos y amigos y bienvenidos a Sin Salud Mental No hay Salud. Yo soy el doctor Félix Torres, médico especializado en psiquiatría clínica y forense y tu anfitrión a través de nuestra campaña del Mundo Boston. ¿Qué es una relación tóxica? Las relaciones tóxicas son interacciones interpersonales en las que un individuo ejerce un impacto negativo o perjudicial en la salud mental, emocional y a veces física de la otra persona. Estas relaciones pueden ser destructivas, manipuladoras o abusivas, afectando tu autoestima, tu confianza, tu bienestar general y hasta tu salud mental. Las relaciones tóxicas pueden ocurrir en cualquier relación entre personas. Donde más comúnmente ocurren es en las relaciones de parejas románticas, lo que puede incluir comportamientos como manipulación, los celos excesivos, el control y el abuso físico, económico o emocional. Las relaciones de amistad también pueden volverse tóxicas si hay una falta de respeto mutuo, envidia, manipulación o cualquier otro comportamiento dañino que afecte la calidad de tu amistad. Las relaciones tóxicas en la familia pueden ser difíciles de abordar ya que involucran lazos cercanos y pueden incluir la manipulación, el control excesivo y el abuso emocional o físico. Las relaciones tóxicas también pueden ocurrir en el trabajo e incluyen el acoso laboral, la competencia destructiva, los chismes y la falta de apoyo. Algunas comunidades o grupos sociales también pueden ser tóxicos debido a sus actitudes discriminatorias, el racismo, la exclusión, las rivalidades intensas y la mentalidad de nosotros contra ellos. Y por último, las interacciones en línea también pueden volverse tóxicas, ya que en el anonimato puede llevar a comportamientos agresivos y dañinos como los insultos, las discusiones destructivas y el ciberacoso. Es importante reconocer las señales de una relación tóxica y tomar medidas para protegerte a ti mismo. Si te encuentras en una relación tóxica, es sumamente importante buscar apoyo de tu grupo de apoyo, amigos, familiares, guía espiritual o de un profesional de la salud mental. Invocando tu grupo de apoyo, puedes trabajar en establecer límites, sanar tu autoestima quebrantada, alejarte de la relación tóxica y mejorar tu bienestar mental y emocional. Antes de adentrarnos en el tema, pasemos a la sección ¿Sabías qué?, donde como siempre pongo en contexto información y estadísticas acerca del tema del día. ¿Sabías que alrededor del 80% de los estadounidenses ha experimentado abuso emocional? ¿Sabías que 3/4 partes de los empleados en los Estados Unidos tienen o han tenido un jefe tóxico? ¿Sabías que el 84% de las mujeres y el 75% de los hombres informan haber tenido un amigo tóxico en algún momento de sus vidas? ¿Sabías que el 19% de los estadounidenses calificaron sus lugares de trabajo como tóxicos, mientras que más del 20% admitió que su salud mental habría sufrido debido al ambiente laboral? ¿Sabías que investigaciones demuestran que puede tomar aproximadamente 7 intentos antes de que un sobreviviente deje permanentemente a su pareja abusiva? ¿Y sabías que, como siempre, hay una luz al final del túnel, no importa cuán largo, angosto y oscuro pueda parecer? Yo voy a ti. Salud mental al día. ¿Cómo puedes reconocer si te encuentras en una relación tóxica? Reconocer una relación tóxica puede ser difícil, ya que a menudo las señales negativas pueden ser leves al principio o pueden confundirse con comportamientos normales en tu relación.
Recuerda, cualquier comportamiento que te asuste, intimide, aterrorice, manipule, lastime, humille, culpe, hiera o te lesione no es normal y es tóxico. Los siguientes comportamientos y las respuestas a las siguientes preguntas pueden ser señales de que estás en una relación tóxica. La manipulación. ¿Sientes que estás siendo manipulado para hacer cosas que no quieres o que van en contra de tus valores? ¿Sientes que alguien quien inicialmente parecía querer conocerte ahora usa ese conocimiento para aprovecharse de ti? La falta de respeto. Es que tu pareja constantemente te insulta, menosprecia, ridiculiza o desvaloriza tus opiniones y sentimientos. La crítica excesiva. Notas que la otra persona ve las cosas solo en blanco y negro y critica todo con lo que no está de acuerdo acerca de tu comportamiento o apariencia. La negatividad. Sientes que la otra persona nunca le ve el lado bueno a las cosas y no te permite encontrar tu alegría. Los celos extremos. Los celos normales pueden ser parte de una relación, pero sientes que la otra persona muestra celos excesivos o injustificados que hacen sentirte atrapado o vigilada. El aislamiento. ¿Has notado que tu pareja intenta aislarte de tus familiares y amigos y limita tus interacciones sociales? El control excesivo. ¿Sientes que la otra persona intenta controlar aspectos de tu vida, como tus amistades, actividades, tiempo y decisiones? El egocentrismo. ¿Has notado que la otra persona solo se preocupa por sí misma y no considera tu punto de vista? Los cambios en tu autoestima. ¿Te sientes menos segura de ti misma o con baja autoestima debido a la relación? ¿Notas que tu pareja socava tu autoestima, minimiza tus logros y te humilla haciéndote sentirte menos? Y el ciclo de abuso y disculpas. Te encuentras en un patrón en el que la pareja se disculpa después de un comportamiento negativo, pero luego repite ese comportamiento. Podrías estar atrapado en un ciclo de abuso. Reconociendo estas señales es el primer paso para salir de una relación tóxica y darte paso a sanarte y quererte nuevamente a ti misma. En Tú y las redes contesto tus preguntas y discuto los términos más buscados en las redes acerca del tema del día. ¿Cómo puedo identificar si estoy en una relación tóxica? Si sientes que tu relación te hace sentir constantemente infeliz, inseguro, ansiosa, deprimido, resignada, sintiendo que estás estancado y no encuentras cómo salir, es posible que estés en una relación tóxica. Si no estás seguro, obtener una perspectiva externa, hablando con un amigo de confianza o con un profesional de la salud mental, puede ayudarte a ver las cosas más claramente y determinar si te encuentras en una relación tóxica. ¿Pueden las relaciones tóxicas cambiar? Bueno, todos tenemos la capacidad de cambiar, pero cuando hablamos de las relaciones tóxicas, el cambiar requiere que ambas partes estén dispuestas a trabajar juntos y hasta buscar ayuda profesional para salir de la toxicidad. Cambiar una relación tóxica requiere un gran esfuerzo y no siempre es posible. Por lo contrario, muchas veces puedes caer en el ciclo del abuso, el acto tóxico que destroza la relación, seguido por una etapa de luna de miel en la que la relación o la persona tóxica va al otro extremo pidiéndote perdón y halagándote, y la etapa silente, donde todo parece estar en la normalidad, te convence de que todo es saludable y hace bien difícil que salgas de la relación tóxica. ¿Cómo puedo poner fin a una relación tóxica? Todo comienza trabajando primero en la relación más importante en tu vida, la relación contigo misma. La mayoría de las personas realmente no se conocen a sí mismas, no están seguras de sus propios deseos y necesidades, de lo que quieren y ni siquiera de su potencial o quiénes pueden ser. Poner fin a una relación tóxica requerirá de gran esfuerzo que comienza conociéndote a ti mismo para salir triunfante. Orejitas para tu salud mental, donde comparto consejos útiles y prácticos para tu salud mental y la de tu familia. ¿Cómo salir de una relación tóxica? Puede ser bien difícil saber por dónde comenzar a salir de una relación tóxica, incluso cuando te sientes listo y motivada. Aquí 8 consejos a seguir para salir de una relación tóxica. Construye tu sistema de apoyo. Tener un sistema de apoyo en el que sostenerte hará la transición más fácil para ti. El apoyo de tu familia, amigo, guía espiritual o profesional de la salud va a ser muy importante para salir de la relación tóxica. Corta el contacto. Las personas tóxicas pueden ser emocionalmente manipuladoras y pueden usar el chantaje emocional para atraerte de nuevo. Mantener el contacto abre la puerta para regresar a la relación. Como único debes continuar el contacto es cuando se comparte custodia de niños y ese contacto debe ser mínimo y solo acerca de las necesidades de los niños.
Deja de seguirlo en las redes sociales. Esto también es un tipo de cortar el contacto. Ver a la persona tóxica en las redes sociales mantendrá fresco el recuerdo de la relación. Así que mira, block. Reconoce que mereces algo mejor. Cuando te encuentras en una relación tóxica por mucho tiempo, a veces llegas a sentir que no mereces nada mejor, que nadie más te va a querer o hasta quizás que mereces el maltrato. Pero esto no es cierto. Derribar de la autoestima es una técnica clásica en una relación tóxica para mantenerte atrapada en la relación. Deja que merezco algo mejor se convierta en tu mantra diario. Busca ayuda de un profesional de la salud mental. Un buen terapista puede ayudarte a sobrellevar la situación, reconstruir tu autoestima y ayudarte a salir de la relación tóxica. Un terapista puede ser un buen recurso imparcial para guiarte, apoyarte, crear metas y cumplirlas. Crea un plan detallado. Si has decidido salir de la relación tóxica, haz un plan sobre cómo saldrás de la relación y cómo lidiarás con la transición. Rodéate de positividad. Practica el cuidado personal rodeándote de gente positiva. Pasa tiempo con personas que te hagan sentir bien, haz ejercicio, concéntrate en actividades que te hagan feliz e interactúa con tu comunidad de fe. Cuando te has encontrado en una relación tóxica, el proceso de esa sanación tomará tiempo, así que es fundamental sustituir las emociones negativas por las positivas. Lo negativo, para afuera. Mantente firme en tu decisión. Se llama ruptura porque está roto. Si ya has intentado que tu pareja cambie y no has tenido éxito, recuerda que no es tu culpa. Si regresas a la relación, las probabilidades de que recaigas en los comportamientos tóxicos son muy altas. Seguir adelante con el proceso de salir de la relación tóxica requerirá que seas firme en tu decisión. Sigue adelante, para atrás ni para coger impulso. ¿Qué es la que, mi gente? Aquí una oportunidad para hablar de notas jocosas, eventos especiales y actividades para fomentar tu salud mental y la de tu familia. A veces tú eres tu propio enemigo. El diálogo interno negativo, también conocido como la autocrítica destructiva o los pensamientos negativos automáticos, se refiere a esas voces internas y a esos patrones de pensamientos negativos y autocríticos que todos llegamos a experimentar. Esos diálogos internos negativos suelen ser pesimistas y autodestructivos y pueden tener un impacto en tu autoestima, en tu estado de ánimo y en tu salud mental. Para salir de una relación tóxica es importante trabajar en ti misma, cultivando un diálogo interno positivo y enfocándote en pensamientos constructivos y amables contigo mismo. Aquí algunas estrategias que puedan ayudarte a desarrollar un diálogo interno más positivo. La autoconciencia. Comienza por ser consciente de tus pensamientos y de tus patrones de diálogo interno. Observa cuando estás siendo negativo o autocrítico. Ese es el primer paso para el cambio. Cuestiona tus pensamientos. Cuando te encuentres pensando de manera negativa, pregúntate a ti mismo si tienes evidencia sólida para respaldar ese pensamiento. ¿Existen otras formas de ver la situación? Reemplaza los pensamientos negativos. Una vez identifiques el pensamiento negativo, intenta reemplazarlo por uno positivo o realista. Por ejemplo, si te encuentras pensando, no soy lo suficiente bueno para hacer esto, cámbialo. Y diste a ti mismo, estoy haciendo mi mejor esfuerzo y puedo aprender y mejorar. Celebra tus logros. Reconoce y celebra tus logros, no importa cuán pequeños sean. Esto te dará el ímpetu para seguir adelante motivada y cosechar más logros. Establece metas realistas. El proponerte metas irrealistas solo te llevará a la frustración y a la desmoralización. Sé realista con tus metas para un mejor triunfo. Practica la autorreflexión. Tómate tiempo para reflexionar sobre tus experiencias y lecciones aprendidas. En lugar de criticarte por los errores, considera cómo puedes aprender y crecer a raíz de ellos. Y practica la atención plena o mindfulness. La meditación puede ayudarte a ser más consciente de tus pensamientos y emociones, lo que te permite tomar mejores decisiones y ser más amable contigo misma. La Red Nacional de Violación, Maltrato e Incesto y su Línea Nacional de Agresión Sexual ofrece apoyo gratuito 24/7/365 para los sobrevivientes de la violencia sexual y sus seres queridos, llamando al 1-800-656-4673 o visitando su página web a través de www.rain.org.
La Línea Nacional de Violencia Doméstica brinda herramientas y apoyo esenciales para ayudar a las personas sobrevivientes de la violencia doméstica. Para acceder a sus servicios 24-7-365, puedes llamar al 1-800-799-7233 o textear START al 88788 o chatear a través de su portal web en espanol.thehotline.org. ¿Cómo buscar ayuda para tu salud mental? La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales o National Alliance on Mental Illness, NAMI por sus siglas en inglés, cuentan con varios programas para brindar apoyo a las personas con enfermedades de la salud mental, a sus familias y a sus cuidadores. Puedes obtener más información acerca de los grupos de apoyo de NAMI visitando la página web nami.org. Recuerda que puedes comunicarte con la línea de prevención del suicidio y crisis llamando o texteando al 988. Es para personas en crisis, no solo si estás pensando en terminar tu vida. La llamada es gratuita, confidencial 24-7-365. Un profesional de la salud mental te escuchará y te conectará con recursos en tu comunidad. Recuerda 988. Busca ayuda de inmediato en la sala de emergencia más cercana o llama al 911 si tú o alguien que conoces está en crisis o pensando en quitarse la vida. Y en este mundo virtual en que vivimos, pendiente a los mensajes preocupantes que escriban tus familiares y amigos en las redes sociales. Interven, llámalo, alerta a su familia o llama al 911 si es una emergencia. Conéctate con el Mundo Boston en nuestra página de internet de Sin Salud Mental No Hay Salud, saludmentalma.com, donde encontrarás más información acerca de nuestra campaña y recursos de salud mental en el área metropolitana de Boston y a través del estado de Massachusetts. Allí también encontrarás los artículos de la doctora Damaris Claudio Rosario y todos los videos de nuestro programa para que te pongas al día. Y no olvides seguir nuestro podcast a través de Spotify, donde puedes encontrarnos buscando Sin Salud Mental No Hay Salud. Te invito a que me sigas en las redes sociales bajo Félix Torres MD, todo junto, Félix Torres MD por Facebook, Twitter y YouTube. Y finalmente, un fuerte agradecimiento a nuestros patrocinadores sin quienes nuestro programa no sería posible. Y ellos son Mass General Brigham, TJ Maxx y Museum of Science. Bueno, amigas y amigos, será hasta la próxima. Como siempre, yo soy el doctor Félix Torres, recordándote que sin salud mental no hay salud. Para más información acerca de los temas discutidos en el programa de hoy, visita el canal de YouTube de El Mundo Boston bajo la sección Sin Salud Mental No hay Salud.